Bien, buen día. Estamos aquí convocados para lo que habría de ser la audiencia de juicio en el legajo 12.611 del 2014. Obviamente hemos advertido, se nos ha hecho saber en el día de hoy una cuestión previa para poder ser expuesta y resuelta la misma, y tiene que ver con el cambio en las defensas respecto, al menos entendemos, de alguno de los imputados. Imagino, doctor, que la cuestión tendría que ver con eso. Tiene que ver con eso, señoría. ¿Puedo exponer? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La semana pasada, en plena feria judicial, concurrieron a mi estudio jurídico ubicado en Cipolletti los imputados, dos de los imputados, Castillo y Rosas, encomendándome la asistencia letrada en el presente juicio. Cuestión que no tuve el menor inconveniente. Redacté el escrito, lo suscribí, dejando constancia en el escrito también inclusive de mi domicilio electrónico, a efectos de ser notificado de algunos hechos que podía tener importancia, por ejemplo, si estaba habilitada la feria judicial, si se podía tener acceso a las actuaciones. Nada de eso ocurrió. Esperé hasta el jueves de la semana pasada, no se me había notificado de nada, ante lo cual presenté un escrito ante la oficina judicial pidiendo la suspensión del juicio hasta tanto esta asistencia técnica pudiera tomar contacto con las actuaciones y saber a ciencia cierta de qué se lo acusa y poder trazar la estrategia defensista que en ejercicio del derecho de defensa los imputados tienen pleno derecho. Nada de eso he podido hacer. Me encuentro con que hoy comienza el juicio y no he tenido acceso a las actuaciones. Me encuentro con que si comienza el juicio, la querella va a poder explicar su caso y conforme establece el artículo 181 del Código Procesal Penal, la defensa va a tener derecho de trazar y de exponer la estrategia defensista, cuestión que no estoy en condiciones de exponer absolutamente nada porque no he tenido acceso a las actuaciones. Por lo tanto, y habiéndome comunicado inclusive con el letrado de la querella durante la semana pasada, le hice saber la intención de esta parte de requerir la suspensión de la audiencia hasta poder preparar debidamente la defensa de los imputados. Yo le solicito al tribunal que disponga la suspensión de esta audiencia a fin de posibilitar que quienes ejercemos la asistencia técnica de los inculpados podamos tener acceso a las actuaciones, acceso a la audiencia de control de acusación, acceso a las medidas de prueba ofrecidas. Desconozco cuáles han sido las pruebas ofrecidas por la querella o por las defensas, así que en definitiva le requiero al tribunal disponga la suspensión de esta audiencia para garantizar y no conculcar derechos de defensa que están tutelados constitucionalmente. Ese es mi pedido. Hay distintos plazos que maneja el código. Está el plazo de 10 días que no se pueden suspender las audiencias y hay un plazo específico en el artículo 58, última parte del Código Procesal Penal, que hace referencia precisamente al hecho de que si se cambia la defensa poco antes del inicio del juicio, a pedido del defensor, la audiencia puede suspenderse por un plazo máximo de 10 días. Tomen el artículo que les plazca, pero a ciencia cierta no estoy en condiciones de ejercer debidamente el derecho de defensa de los imputados que me han sido encomendados. Nada más. Bien, doctor Lucero, entiendo, representan distintos imputados. Así es. Muchas gracias, señores jueces. A principios del mes de julio, en el caso puntual de los imputados Marcelo Gustavo González y Mirko Bernardelli, fueron notificados por la oficina judicial de que tenían que proponer nueva defensa, porque la defensora que los patrocinaba, la doctora Estefanía Sauli, ingresó al Poder Judicial. Esta es la circunstancia que genera el cambio
de defensa, de patrocinante. Esto fue a principios de julio. Los imputados se comunicaron conmigo. Yo les adelanté que iba a estar fuera de la región durante la feria, pero que igualmente formalizaran la presentación ante la oficina judicial para que, en todo caso, la oficina judicial evaluara cómo iba a manejar la agenda respecto de la fecha de realización de la audiencia de debate. Finalmente, el día 6 de julio, tanto Gustavo González como Mirko Bernardelli formalizaron la propuesta de abogado defensor, y recién yo en el día de hoy me hago presente y también no estoy en condiciones de llevar adelante el ejercicio de una defensa efectiva, porque en el día de hoy vine a formalizar lo que vendría a ser la aceptación del cargo. Mi planteo, señores jueces, en función a que no estoy en condiciones de poder desempeñar una defensa efectiva por los motivos que acabo de exponer, es solicitarles que se tome una decisión. Desconozco si la decisión es administrativa. En un principio pensé que podía llegar a ser administrativa, porque la fijación de las audiencias de debate lo realiza la oficina judicial. Un poco por eso fue la intención de que se anticipe el 6 de julio esta situación, y en todo caso que la oficina judicial decida fijar una nueva fecha de juicio, o si la decisión es jurisdiccional, sea administrativa o jurisdiccional, dejo hecho el planteo para el caso particular de los imputados González y Bernardelli. Doctor Guinaldo, ¿y usted a quién representa? A los imputados Gastón Nicolás Rosas y Martín Alejandro Castillo. Doctor Cardenino. Sí, buenos días, señores jueces. Lo que yo quiero plantear es que, siendo defensor ya antiguo en esta causa desde el principio de la investigación de estos hechos, sin duda, y para que no dilatar después el procedimiento ante una nueva apertura del proceso en caso que se disponga la suspensión en el día de la fecha, que entiendo así debe corresponder, porque si no, lisa y llanamente estaríamos juzgando a 4 personas sin derecho a defensa. Lo que yo sí voy a plantear es que en la audiencia de control de acusación se resolvió por la doctora Álvarez que la oficina judicial debía encargarse de administrar el medio de prueba, que es la filmación de la unidad de detención 11 correspondiente a los días de los hechos investigados, ya que los defensores particulares ha de entenderse que no tenemos la posibilidad fáctica de concurrir a la unidad de detención y solicitar y pedir y exigir que se nos entreguen las filmaciones. Ante esa postura expresada en la audiencia de control de acusación, resolvió la doctora Álvarez, y me voy a leer un párrafo de sus fundamentos. Dice: ante la imposibilidad manifestada por los defensores de gestionar por esa parte dicho medio de prueba, es que voy a disponer que sean auxiliados por la oficina judicial de esta circunscripción, a los fines de que este organismo requiera a las autoridades, este organismo, no los defensores, este organismo, es decir, la oficina judicial, requiera a las autoridades de la unidad de detención 11 la remisión para el juicio de los videos filmaciones correspondientes a la fecha 22 de febrero del año 2009 y en relación al pabellón 6. Esa prueba no está producida, no está hecha, la oficina judicial no lo hizo, y llegamos al debate. Yo lo planteo en este momento porque se va a suspender, creo yo, la audiencia para que los defensores, que mis colegas tomen conocimiento de la causa, y cuando volvamos a abrir el debate yo voy a hacer este planteo diciendo que prueba aceptada por la magistrada antes nombrada todavía está sin producir. Esa producción de la prueba no corresponde a los defensores por la imposibilidad material que tenemos de hacerla, pero sí corresponde a la oficina judicial. De más está decir que también yo planteé ante la oficina judicial, y que tampoco consta en el legajo, un pedido de audiencia por la extinción de la acción penal, por el vencimiento del plazo para la fijación de audiencia. Ese escrito de fijación de audiencia, que entiendo yo todas las audiencias deben ser realizadas y celebradas ante un magistrado,
no tuvo hasta ahora ningún tipo de respuesta. Llegamos al día del debate, el pedido de audiencia para ver si la acción penal está extinguida o no ha tenido resolución y está no sé en dónde, en la oficina judicial. Entiendo que cada uno de los planteos de las audiencias deben ser resueltas por jueces y no por una oficina administrativa. Estas cuestiones yo las voy a plantear ahora, si bien las reiteraré en todo caso cuando el debate formalmente se abra, pero entiendo que a fin de no dilatar más el proceso, debería tomarse nota ahora y producir la prueba que la oficina judicial no ha producido por negligencia. Dos precisiones antes de correrle el traslado a la querella. Usted, doctor Lucero, me quedó claro, llegó a esta audiencia sin haber aceptado formalmente el cargo. Bien. Doctor Inaudi, ¿es el mismo caso el suyo? Yo presenté un par de escritos. De todas formas, el nuevo Código Procesal Penal no prevé una formalidad específica no, pero digamos, de aceptación de cargo, fue pero sí propuesto lo y no acepto, aceptado. y si resultó necesario en este acto que No, pero digamos, a esta audiencia llegó sin formalmente haber aceptado el cargo. yo presenté el escrito, cuando presentaron la proposición mía como defensor particular, el escrito lleva mi firma. Y después yo comparecí personalmente ante la oficina judicial en ejercicio de la asistencia técnica y requerí formalmente la suspensión de la audiencia. Bien. Doctor Egea. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Para más o menos ordenarnos en relación a las diferentes cuestiones que ha planteado los distintos defensores, en primer lugar, hacer un breve relato de lo que es la tramitación del expediente, porque me parece que de ahí van a surgir elementos útiles para valorar si es procedente o no la postergación de la audiencia solicitada. En ese sentido, hay que resaltar que esta parte, además de actuar como acusación privada, solicitó el requerimiento de apertura de juicio en el mes de abril del año 2014. Hoy, julio de 2015, estamos recién logrando lo que sería, si no deciden de otra forma, la iniciación del juicio. El control de acusación se realizó recién el 13 de febrero de 2015, casi un año después de requerida la apertura de juicio. Y la audiencia, como es evidente, se realiza muy vencidos los 2 meses máximos que establece el Código Procesal para la fijación de la fecha de debate. Resulta llamativo que la defensa hable de dilaciones porque lo que ha hecho justamente es dilatar todo esto, en la expectativa, entiendo yo, de lograr que la causa finalmente no vaya a juicio. No resulta aplicable de otra manera que se pida un requerimiento de apertura de juicio en abril del año 2014 y un año y medio después todavía no logremos abrirlo. Tampoco resulta que el contrato de acusación sea en febrero y la audiencia sea en julio. El código expresamente establece plazos muy distintos con un máximo de 2 meses. Y esto en parte es por un trabajo deficiente de la oficina judicial, pero también por una actividad de la defensa, de la que en aquel entonces era la defensa e incluso del doctor Cardenio. En el marco de lo que consideran su estrategia, yo no lo cuestiono, pero sí lo pongo de resalto para que se sepa. Esto en un contexto donde la propia ley establece un plazo máximo de 2 años para realizar los juicios que vengan desde el código anterior. Bien, o sea que no es inintencional, fortuito ni desinteresado todo este planteo y toda esta serie de elucubraciones que nos plantean la defensa. Sentado ello y planteado para que se tenga bien presente lo que se vaya a resolver, en relación al planteo del doctor Inaudi, conforme surge el legajo, el doctor Inaudi se presentó en las actuaciones con su firma, como lo comentó, en fecha 10 de julio. Tenía claro que la oficina judicial estaba abierta porque trajo un escrito firmado por él, con lo cual el acceso al expediente estuvo disponible al menos desde esa fecha. 10 días, exactamente a hoy. Si no lo requirió al expediente, ya es un tema que corresponde a su decisión, no a una falta de disponibilidad de adaptaciones o una imposibilidad material. No existe, digamos. Y en esto hay que hacer una diferenciación adecuada. Hay una imposibilidad material de ejercer la defensa cuando el defensor no puede efectivamente acceder a las actuaciones por una cuestión de plazo o porque las actuaciones no se encuentran disponibles. Ninguno de esos dos supuestos se da en este caso. Las actuaciones estaban disponibles en la oficina judicial y el defensor tenía conocimiento de la existencia de la causa e intención de realizar la defensa por lo menos
10 días antes. Y eso está acreditado en el legajo que lleva la oficina judicial. En el caso del doctor Lucero, la maniobra quizás es un poco más sutil, porque no se presentó nunca. Pero llama la atención que estando designado el defensor oficial, el doctor Pedro Teleriarte, porque los imputados que representa al doctor Lucero no se habían presentado, entonces fueron intimados para que designen un defensor, esto todo previo a la feria. Fueron intimados, no designaron ningún defensor y se procedió a designarles el defensor oficial. Llama la atención que el defensor oficial no vino y aparece el doctor Lucero con el doctor Urra. ¿A qué se puede deber esto? Y se puede deber a que el doctor Teleriarte mágicamente descubrió que iba a presentarse un defensor particular, lo cual es bastante difícil, pero seamos optimistas. O se puede deber a que el doctor Lucero ya conocía la existencia de la causa, se comunicó con la defensa oficial y lo que están presentando aquí es una maniobra. Las posibilidades de postergación de la audiencia están dirigidas a garantizar el derecho de defensa, no a garantizar estrategias o chicanas procesales. Entonces hay que tener en cuenta qué estamos tutelando y qué estamos en alguna medida postergando cuando se plantea esta postergación de audiencia. No está esto pensado para que la defensa se posicione al fin de lograr una caducidad prevista legalmente. Esto está pensado para que la defensa se ejerza materialmente. Personalmente me consta que el doctor Lucero conoce la existencia de estas actuaciones y su contenido incluso desde antes de la feria judicial. Incluso más, la defensa oficial se comunicó, y esto me consta porque me lo dijo el doctor Teleriarte, con el doctor Lucero de manera previa para ver si aceptaban ellos el cargo o no, ante lo cual el doctor Lucero y más bien reservándose. Pero lógicamente pensando en esta instancia, pensando en postergar, en ganar tiempo. En cuanto al planteo que hace el doctor Cardelino, esta parte coincide en que es cierto, en el control de acusación se dispuso que la oficina judicial remita las videofilmaciones, desconoce esta parte si se han remitido o no. Simplemente agregar que si bien es cierto que estaba ordenado que lo haga la oficina judicial, no es menos cierto que instar la producción de la prueba no es una carga de la oficina judicial. En todo caso, la producción sería una carga que el juez en su momento dispuso que realice la oficina judicial, pero no instarla. O sea, si no está remitida es porque la oficina judicial no lo remitió y porque la defensa, que le interesaba la prueba, no lo requirió o no lo requirió en debida forma. Independientemente de ello, y por tratarse de una prueba que nosotros no tenemos ningún problema que se incorpore, se puede solicitar vía oficina judicial su remisión. Este debate está programado para 3 días, con lo cual entiendo yo deberíamos llegar al día de los alegatos con esa prueba incorporada y podría exhibirse durante la audiencia, no habría mayor problema. En cuanto al planteo de caducidad, Javier, es el otro planteo que tenéis pendiente de nosotros. Disculpenme. Sí, por el reconocimiento del vencimiento del plazo que acabas de hacer. Sí, habría que discutir si eso bueno, la caducidad, pero presenté el formulario de audiencia que no tiene ninguna. Esta parte no tiene conocimiento de dicho planteo, no sé si tenés el cargo como para exhibirlo, y bueno, no depende ya de esta parte, ¿no? Eso no voy a hacer ninguna opinión, tendríamos que ver si efectivamente está hecha la presentación y en ese caso sería la oficina judicial la que tendría que explicar por qué no se fijó la audiencia. Bueno, pero en resumidas cuentas, esta parte entiende que es un proceso que lleva innumerables dilaciones que son oponibles en la generalidad de los casos o a la actividad de la defensa o a la actividad que lleva adelante la oficina jurisdiccional o con anterioridad incluso el propio Ministerio Público Fiscal, y que no hay razones materiales para la postergación de la audiencia porque existen elementos que permiten entender que los dos defensores, tanto el doctor Inaudi como el doctor Lucero, tuvieron acceso o conocimiento de la causa con un plazo más que razonable en relación a la fecha de fijación de la audiencia. Por lo expuesto, vamos a solicitar que se rechacen los planteos de postergación de la audiencia y se ordene la apertura de la causa. Bien, sí, acá. Gracias, señoría. Muy breve. Hace pocos días hablé telefónicamente con el doctor Egea y me manifestó vía telefónica de que no tenía inconveniente, que es más, era bueno que avisáramos con antelación para no citar a los testigos, etcétera, etcétera. Yo no sé a qué obedece
este cambio, este golpe de timón que le da a las consideraciones que me rindiera a mí, no es que me la contaron, hablé yo con él por teléfono. Y de buenas a primeras, lo que pareciera ser que la semana pasada era un gesto de caballerosidad, de preavisar a la contraparte un pedido de suspensión de audiencia que íbamos a plantear, se convierte de buenas a primeras en una maniobra dilatoria por la cual nos hemos confabulado los defensores, los ex-defensores, la oficina judicial, la OEA y no sé quién más, para dilatar estas actuaciones. Yo no puedo dilatar actuaciones que no conozco. No puedo ejercer la actividad profesional de esa manera cuando todavía no la he ejercido. Todavía no empecé a hacer los planteos que seguramente voy a efectuar cuando se declare abierto el juicio y cuando tenga acceso a las actuaciones, porque según me han contado, yo no lo he podido constatar directamente en el expediente, quien ha hecho la mayor cantidad de planteos en esta causa sería el otro acusador que no está aquí, no las defensas. Y así se han anunciado por los diarios. Yo me enteré hoy en el diario de que quien oficiaba de fiscal parecía más un defensor que un fiscal, etcétera, etcétera. A ver, no carguemos sobre las espaldas de estas asistencias técnicas que recién estamos comenzando a ejercer la defensa de nuestros asistidos con maniobras que ocurrieron con anterioridad, que desconozco y que bueno, nosotros simplemente hemos pedido una postergación, no estamos en condiciones de ejercer la defensa. Si el querellante quiere iniciar el juicio a toda costa, él presentará el caso cuando le toque el turno a las defensas de elaborar el planteo defensista sobre el cual va a reposar nuestra actividad. No estamos en condiciones de decir ni mu, porque no conozco la causa y con mayor razón aún puedo trazar una estrategia defensista. Por lo tanto, señores jueces, yo creo que ya esto del tema no da para más. Creo que es demasiado claro. Es demasiado clara la norma del artículo 58, última parte del Código Procesal Penal, que hace referencia al pedido expreso de la defensa de un imputado que recién asume esa condición para pedir una postergación del juicio. Ese es el artículo que invoco para pedir la suspensión de esta audiencia. Yo voy a hacer el uso que tenemos los defensores para cerrar cualquier tipo de planteo y ser la última palabra a escuchar antes de las resoluciones jurisdiccionales, para no dejar pasar un par de planteos y de dichos de la querella. Ofrezco como prueba en este mismo momento la videofilmación de la audiencia, donde se designó la fecha de la audiencia, donde yo le planteaba a la querella que de fijar el plazo del juicio los días hoy, mañana y pasado, sin previa defensa, sin previo anuncio y notificación de la defensa, así como la designación de los jueces que iban a formar parte del colegio, sin haberle notificado y sin tener los imputados el derecho de impugnar a los jueces correspondientes, así sea o no sea el caso. Pero lo cierto es que había 4 imputados, los cuales no tenían defensor, a los cuales ya se le habían designado cuál era el colegio de jueces que lo iba a tratar en el debate y a resolver su situación. Y yo planteé esa situación en el debate y el doctor Ejea me dice: Javier, confiemos en la buena fe. Le digo: no, ¿sabés qué pasa? Es que vamos a llegar al día del juicio, y se van a presentar los otros defensores y vamos a tener que suspender la audiencia. Digo, para evitar esta situación, que la oficina judicial disponga, como el Código de Procedimientos indica, que notifiquen a los imputados si van a hacer el ejercicio de la defensa, porque acordemos qué pasó. La oficina judicial remite directamente a los defensores oficiales para que acepten el cargo sin previo preguntar a los imputados quién quieren que lo defienda. De allá, criterio ya establecido por el doctor Cancela, dice que previo a cualquier remisión de expediente o de legajo, le notifiquen primero al imputado, que es el que tiene el derecho de saber quién lo va a defender y de elegir quién lo va a defender. Acá, entre
entre las cuestiones que yo planteé en la audiencia, planteé exactamente esa. A los imputados se los notificó, no sé, pues yo no tengo contacto con ellos, pero se los notificó en forma posterior a ya haber tenido el colegio de jueces, sin poder ellos saber, o no sé, o en su caso, impugnar a quiénes los van a juzgar. Entonces, planteé esa situación, y es más, uno de los temas fue tratado, que el doctor Rosenfeld dijo que los debates se fijan por agenda, pero oh casualidad, este debate, y ofrezco la agenda de la oficina judicial, por presión de la querella, se saltearon los números y se fijó mucho antes, violentando cualquier tipo de derecho de defensa de los imputados. Esa es la realidad. Y yo ofrezco hoy la videograbación de esa audiencia donde pedí expresamente que se cumpla con el Código Procesal. Que lo que iba a pasar es que íbamos a llegar al día de hoy con los imputados, con defensores recién designados, porque la doctora Sauli ingresó en la Fiscalía, y la audiencia se iba a suspender una vez más. Y esto lo iba a volver a ser un bochorno de la querella, como es hasta ahora. Porque lo único que hace la querella es a quien fija la audiencia, patotearlo en un pasillo, como estuve presente yo, para que le fijen la audiencia, al doctor Rosenfeld patotearlo para que se saltee la agenda, para que fijen una audiencia, a los imputados no darle el derecho de defensa y designarle la defensa oficial para que el juicio se haga sí o sí los días de hoy, cuando yo pedí que por el número de testigos este debate se haga en 4 días porque no íbamos a alcanzar en 3, y no que se haga en 3 y a cualquier horario, habilitando día y hora para que si empieza a las 8 termine a las 8 de la tarde y se violenten todo tipo de derechos constitucionales respecto de los imputados. Todas estas cuestiones ya fueron planteadas. Y ofrezco como prueba la videofilmación de la audiencia para que vean cuáles son los planteos dilatorios de la defensa y cuáles son los planteos dilatorios de la querella. Porque es muy fácil jugar a apurar el juicio haciendo las cosas mal para que se vuelvan a hacer. Entonces, entiendo por otra parte que los plazos vencidos, yo no sé si tengo hoy acá la copia o el cargo del pedido de audiencia por los vencimientos de los plazos. Lo que sí es cierto es que ese mismo día hablé con el doctor Rosenfeld y me dijo la audiencia la vamos a hacer igual. Y me quedé esperando, y después el 15 de julio en Feria Judicial recibo una notificación de la oficina judicial, de la cual no sé si tiene facultades para habilitar feria, o al menos la notificación nos dice que el juez ordena la habilitación de la feria para que me notifiquen a mí si se había presentado un defensor o no nuevo. Entonces, estamos en este momento del juicio por la cantidad de irregularidades que se han producido en la fijación de la audiencia. Los imputados no tuvieron derecho a controlar quiénes son los jueces, o al menos a imaginar a alguno de los jueces de que lo van a sentenciar. Y la violación de los derechos de defensa está condenado por todo el Código. Doctor, sin ánimo de impedir su alocución, nada más, ¿alguna información útil a efectos de...? Sí, ofrezco como prueba la videofilmación de la audiencia para ver que este tema ya fue tratado. Bien. Me permito un segundito nomás que me olvide. No. Con referencia al escrito que se hacía referencia de la designación de abogado, el escrito no lo traje yo. El escrito yo lo firmé, pero lo trajeron los imputados y lo presentaron como habitualmente se hace, porque siempre se ha utilizado que los imputados al designar abogado defensor tienen que comparecer personalmente ante los tribunales para que les sea certificada la firma, así que uno ni siquiera viene en el momento en el que por un involuntario error la querella me adjudica el derecho. Gracias. Doctor Lucera. No, yo simplemente ratifico lo que he dicho. O sea, en el día de hoy estoy aceptando, así que no tengo nada más que decir. Gracias. Sí, había cuenta de las menciones que se han hecho de esta parte, nada más que hacer algunas aclaraciones. En relación a la publicación que sostiene el doctor Nave, que mantuvimos, es verdad, mantuvimos,
yo no me comprometí de ninguna manera a aceptar el pedido de postergación de audiencia, más allá de que esto no es una cuestión de palabra empeñada, pero de todas formas, si usted hace una buena autora, acuérdese que yo nunca le dije, bueno, pídala que yo le hago lugar o le voy a prestar consentimiento. Simplemente quería saber por una cuestión ordenatoria, pero nada más. Me agradecías que te avisé del pedido para no citar los testigos al vicio. Bueno, vamos a ordenar la discusión. Sí, bueno, Cualquier cosa, se van a relación a un café, lo charlan, se dan un abrazo, usted lo resuelve. No, está bien, yo vamos a tratar de resolver cuestiones procesales, procedimentales, las personales no exceden. Por lo menos a nosotros, a mí no me interesa la relación entre ustedes dos. Resolvamos la cuestión pertinente. Sí, a la cuestión pertinente. En cuanto al conteo del doctor Cardenino, la audiencia a la que se refiere, además de que el contenido que relató no es cierto, hago una sola observación. Se trató de audiencia ordenatoria realizada con el doctor Rosenfeld, que no está videofilmada, así que si tiene una videofilmación, es un documental hecho al efecto, porque eso no se videofilmó. Y si no le dejan claro, porque bueno, los términos realmente me obligan a hacer esto, sé que no es atinente, pero esta parte no tiene ni intención ni capacidad de patotear a nadie. Sería una falta de respeto a vuestra inteligencia pensar que yo y la doctora María Angélica Costa Mesa podemos venir y patotear a la defensa, a la oficina judicial, a los fiscales. Realmente no, una consideración que no tiene ningún tipo de lugar. Lo que hemos pedido, lo hemos pedido en el marco de lo que consideramos jurídicamente procedente. Y la prueba de ello es que este es un hecho que transcurrió en el 2009 y aquí estamos 6 años después. Si fuéramos tan belicosos, patoteros, otro gallo habría cantado en esta causa. Bien. Doctor, una pequeña aclaración, porque como se ha planteado una multiplicidad de alternativas. Acá entiendo, más allá del aporte del doctor Cardenino, vinculado a esta cuestión de una propuesta, no sé si de prescripciones, me hace entender que se verá como ese instrumento, cómo se analiza. En términos de este pedido que han efectuado los doctores Lucero y Naudi de la suspensión. Usted desgrana todo un desarrollo vinculado a los momentos, la actividad, la intervención de un defensor judicial anterior que debiera ser quien asume. Permítame, le pido esta aclaración a fines de analizar concretamente cuál es su propuesta. Usted dice que no se haga lugar. Entonces, permítame les señalo cuál es la inquietud mía para terminar de entender. Nos dicen que una de las defensoras anteriores objetivamente está imposibilitada de cualquier manera, toda vez que ha ingresado al Poder Judicial. Punto. Segundo supuesto, habría un defensor, que sería el designado, el doctor Teleriarte, que en una inteligencia que usted señala, esotérica, o no sé con qué calificativo le entendió que iba a haber otra defensa y no se presentó. Entonces usted dice, no se haga lugar a la suspensión. Punto 1, perfecto, no se haga lugar. Punto 2, ¿cuál es su propuesta a esta respecto? Porque objetivamente es una cuestión de orden administrativo, se quiere, o de una cuestión de orden ético en cuanto a cómo debiera no haberse comportado, o sea, si hubiera algo irregular, y una cuestión de orden muy superior, vinculada a una cuestión de garantías, que tiene que ver, a ver, si hacemos lugar a lo que usted nos propone de no suspender, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se subsanaría, a su entender, repito, esta imposibilidad respecto de la doctora Sauli o respecto del otro defensor? Sí, le agradezco y me parece que es atinente. La propuesta de esta parte es la que sigue. Teniendo en cuenta que el artículo 56 establece que la designación no reviste ninguna forma sacramental, con lo cual el conocimiento entre el imputado y el defensor es lo que otorga el carácter, digamos, no la aceptación formal, ni una firma del expediente, ni nada. Teniendo en cuenta que el artículo 58 habla de abandono de la defensa, que no es el caso, en el caso de la doctora Sauli. Teniendo en cuenta que el doctor Inaudi y la doctora Sauli eran socios o principal y dependiente, socio principal y dependiente, al inicio y durante varios años después de esta misma causa, esta parte entiende que no existe el desconocimiento alegado. En esa impronta, lo que planteamos es que se realice
con las defensas que los imputados eligieron, son ellos, o con la defensa oficial en el caso de que consideren que sus defensores de confianza no están en condiciones. ¿Por qué? No queremos sacrificar el derecho de defensa. Que quede bien claro, no tenemos ningún interés en aprovecharnos de una situación que no generamos por otro lado. Yo no mandé a la doctora Sauri al Poder Judicial, yo no designé a los defensores que eligieron. Nosotros no generamos ninguna situación. Lo que queremos evitar es la utilización de una argumentación constitucional para configurar una dilación innecesaria del proceso. Entonces, entendemos que los defensores, contrariamente a lo que creen, están en condiciones de realizar la defensa. No se trata de un hecho complejo, no se trata de un hecho que tenga gran carga probatoria, se trata de un hecho que conocen, que presumiblemente conocen por el conocimiento que tienen de la causa. En caso de que decían que no tienen conocimiento, bueno, que venga el defensor oficial, el doctor Candriante. Los imputados fueron intimados a designar previamente a la feria judicial defensor particular. No lo hicieron, le designaron al defensor oficial, tomó conocimiento de la causa, retiró el legajo, todo. Ahora nos presentan un nuevo defensor. ¿Y la próxima que nos van a presentar otro? ¿Que va a decir no estoy en condiciones materiales de ejercer la defensa? Porque si es así, no vamos a condenar a nadie, ¿verdad? No vamos a condenar a nadie. Si cada vez que vamos a realizar la audiencia el imputado cambia de defensor, ¿a quién vamos a condenar? Vamos a prescribir todo. Bien. Bueno, hacemos un poco de